Comienza en Radio María, Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega. A unos novios que preparaban ya su cercana boda, en una de las últimas reuniones que tuvimos para preparar la ceremonia, les di sin querer un pequeño susto. Ya desde hacía mucho tiempo me habían pedido que yo celebrara la misa de su matrimonio. Conocía yo muy bien a los padres de ambos y era este un deseo en realidad de las dos familias. Sin embargo, quise aprovechar ese último encuentro para subrayar bien el protagonismo de ellos y no tanto el mío en su boda. Quedaban pocos días y les dije: os tengo que decir una cosa, yo no os voy a casar. Ellos rápidamente se alarmaron y respondieron: ¿pero por qué? ¿Qué ha pasado para que no puedas? Si lo teníamos agendado ya desde hace mucho tiempo. Pasados unos momentos les dije: a ver, yo no he dicho que no vaya a estar celebrando la misa de vuestra boda, sino que no os voy a casar yo porque los que os casáis sois vosotros. Es decir, van a ser vuestras palabras de consentimiento las que van a hacer que se realice el sacramento, no mis palabras, que solo serán una confirmación del mismo. Buenísimos días, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos un martes más al programa en el que profundizamos en nuestra formación cristiana gracias al Yucat, el catecismo de los jóvenes y de todos los que quieren o queremos rejuvenecer nuestra fe. He contado la anécdota anterior porque hoy comenzamos los puntos referidos al sacramento del matrimonio. El segundo sacramento, junto con el del orden sacerdotal, que son llamados sacramentos al servicio de la comunidad. Nos ocupará varios programas porque son hasta 12 los puntos que el Yucat le dedica a hablar del matrimonio. Vamos a comenzar pues, y lo primero es disponernos para mejor aprovechar esta enseñanza a través de la oración preparatoria que hacemos a continuación. Jesús, nuestro Dios y Señor, tú has querido que la unión del hombre y la mujer en santo matrimonio fuese el signo visible de tu amor hacia la Iglesia y de la Iglesia hacia ti. Te damos gracias por el inmenso don del amor conyugal que permite que el hombre y la mujer puedan realizarse, complementarse, ayudarse, sostenerse y, lo que es más importante, traer a este mundo nuevas vidas humanas, nuevos hijos tuyos, que son suyos, porque, fruto del amor que se tienen, se convierten en concreadores contigo. Eres grande, Señor, en tu designio de amor sobre el matrimonio y la familia. Te pedimos que ahora que nos disponemos a profundizar en la enseñanza del Evangelio y de la Iglesia sobre este sacramento de servicio, entrega y amor, nos hagas a todos, casados y célibes por tu reino, valorar y amar más la institución matrimonial, tan atacada en nuestras sociedades secularizadas. No es por casualidad que, alejada de ti, la sociedad ponga en tela de juicio también el matrimonio, la unión verdadera, bella y única del hombre y la mujer que se aman. Te lo pedimos por medio de María, Madre tuya y Madre nuestra, y de su esposo San José. Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Comenzamos, como ya estaréis todos esperando, con la pregunta que dirigimos a nuestros oyentes. Pregunta que va relacionada lógicamente con el tema que vamos a ver hoy, que como ya hemos dicho, vamos a empezar a hablar del matrimonio. Entonces, la pregunta de hoy va de bodas, ¿no? De una boda, de una celebración de un matrimonio, a la que todos hemos asistido, pues seguramente más de una vez o muchas veces. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el orden en que
suceden estos 3 momentos en la celebración de una boda? Voy a decir 3 momentos y entonces ¿qué orden siguen? Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Yo ahora los digo de manera desordenada. Primero, la entrega de los anillos. Segundo, la entrega de las arras. Y tercero, el consentimiento de los esposos. Son 3 momentos de la celebración del sacramento. ¿En qué orden suceden? Este primero, este segundo, este tercero. Los he dicho de una manera desordenada. Anillos, arras o consentimiento. Esos 3 momentos. Bueno, pues podéis ir enviándonos vuestras respuestas al WhatsApp del programa, que sabemos todos que es el 668-594-383. 668-594-383. Quien opte por enviar algún audio explicando la respuesta, por favor que no pase de 30 segundos, porque si no, pues ocupamos todo el tiempo que también tienen derecho a él los demás. Bien, pues los puntos del Youcat, igual que los correspondientes del Catecismo de la Iglesia Católica, antes de entrar a hablar del matrimonio sacramental, nos introducen en la antropología bíblica y cristiana, es decir, en considerar la obra creadora de Dios, que ha creado al ser humano como varón y como mujer, el uno para el otro, manifestando así la verdad y la plena realización en el amor a través de la unión fecunda entre ellos, entre el hombre y la mujer. De ello, precisamente, nos habla ahora el primer punto que veremos hoy, el 260. ¿Por qué ha hecho Dios al hombre y a la mujer el uno para el otro? Dios ha hecho al hombre y a la mujer el uno para el otro para que ya no sean 2, sino una sola carne. De esta forma deben vivir el amor, ser fecundos y así convertirse en el signo del mismo Dios, que no es otra cosa que amor desbordante. Dios ha creado al hombre y a la mujer, ha creado la diferencia sexual y la ha creado para la unidad, puesto que el hombre y la mujer están hechos uno para el otro, nos ha dicho este número del Youcat. Son 2, son distintos, hombre y mujer, una diversidad que manifiesta una tremenda belleza en los dones, capacidades y modos de ser masculino y femenino. Pero es una diversidad que está llamada a unirse, formando una sola carne. La expresión bíblica no puede ser más fuerte, una sola carne. Hombre y mujer están llamados a ser una sola carne, en una unión exclusiva, fruto del amor personal, una unión de corazones, una comunión de vida, un vivir el uno para el otro, y por supuesto, una unión que se expresa a través del lenguaje del cuerpo en la unión sexual. La unión sexual solo tiene sentido, por tanto, si es expresión de una unidad de amor y de vida con la persona amada. La Iglesia proclama siempre la bondad y la belleza del matrimonio basada en esta voluntad de Dios al crear al ser humano. Dios los creó hombre y mujer. Y esto es así. Y los hombres no podemos cambiar este designio de Dios por muchas vueltas que le demos. El mundo muchas veces contempla esta distinción como un límite a la libertad, diciendo, a ver por qué tengo que ser yo lo que Dios, o la naturaleza también se dice, me ha hecho. Yo quiero decidir lo que yo soy. Indudablemente eso vale para otras cosas en la vida, el decidir lo que uno quiere ser, pero no para la identidad más profunda del ser humano, que es su masculinidad y su feminidad, que le es dada. Y eso es bueno, no es una limitación. No es una limitación, es todo lo contrario. Es una identidad sobre la verdad de mi ser, una verdad que no se reduce solo a la parte física o biológica, sino que corresponde también a una psicología diferente y propia. Y aquí está precisamente la libertad, en acoger este don en toda su belleza. Que hay dificultades a veces, puesto que el ser humano es en el fondo un misterio, y aparte de esto están también todas las circunstancias que uno ha vivido, pues por supuesto.
Pero la palabra de Dios nos enseña ya desde el libro del Génesis, el primero de la Biblia, que la diferencia sexual es querida por Dios, precisamente para mostrar la belleza de la unión entre el hombre y la mujer, los únicos capaces, juntos, de dar vida. Y a la Iglesia le corresponde proclamar humilde pero firmemente esta verdad fundamental, que Dios ha creado al hombre y a la mujer el uno para el otro. Se trata del principio fundamental sobre el que construir la vida y la sociedad. Pero es que la diferencia sexual llamada a la unión por el amor es también un reflejo de lo que Dios es. Es amor, es entrega. El ser humano es imagen y semejanza de Dios, y Dios tiene todas las características y bondades propias de la masculinidad y también de la feminidad, de manera que en el matrimonio es como el ser humano va a expresar de modo maravilloso esa bondad y unidad de Dios. La unión fecunda entre el hombre y la mujer, concretada en el pacto matrimonial, se va a ir entendiendo cada vez mejor a lo largo de toda la revelación. Primero en el Antiguo Testamento, después, y de una manera plena ya, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús eleva el matrimonio a la dignidad y categoría de sacramento cristiano, es decir, de bendición de Dios para disponer a los llamados a este modo de vida, a una vida santa, apoyados el marido en su mujer y la mujer en su marido, como un solo corazón caminando por la vida hacia Dios y en el servicio al reino de Dios. Porque no olvidemos que el matrimonio, que hoy estamos empezando a ver, es uno de los dos sacramentos, junto con el orden sacerdotal, al servicio de la comunidad. Dios es el autor del matrimonio y, por tanto, la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de mano del Creador. El hecho de que el matrimonio pertenece a la misma naturaleza del ser humano es algo que vemos claramente en el hecho de que en todas las culturas existe, aunque cada cultura o religión la entienda con sus propias características, existe el matrimonio, ¿no? Además, el pecado y el egoísmo humano, que lo penetra todo, el corazón humano y la misma sociedad, hacen que se introduzcan elementos contrarios a lo que el corazón del hombre pide y desea. Lo que desea es que esa unión con la mujer y la mujer con el hombre tenga ese carácter único y exclusivo. Es decir, que sea uno con una, no con muchas, ni una con muchos. La poligamia no es propia de la dignidad del ser humano, porque aparte de ver cómo es signo casi siempre de una supremacía injusta e inhumana de un sexo sobre otro, supone también negar algo que está muy inscrito en la naturaleza humana, y es querer a alguien con todo el corazón, no con un corazón compartido con otras personas. En cuanto al amor conyugal se refiere, claro está. A ver, el corazón humano puede amar de muchas maneras. Una madre y un padre aman a sus hijos en un amor compartido y pleno, tengan un solo hijo o tengan 10. A cada uno lo aman de manera única y personal. El amor de amistad es también compartido. Cuantos más amigos tengamos, mejor. El amor de un hijo o hija a sus padres también es para ambos, es compartido. Pero hay un amor humano que está llamado a ser solo exclusivo para una persona y solo para esa persona. Y este es el amor conyugal. Un marido que intentara justificar su relación con otras mujeres diciendo a su esposa que Dios nos pide que amemos a todos, pues inmediatamente contaría con la respuesta de la esposa que le diría, sí, pero no de ese modo, del modo conyugal, matrimonial, que es reservado de una manera exclusiva para la mujer o el marido. Esta característica de la unidad se corresponde también con la llamada indisolubilidad, es decir, que es una unión, la unión matrimonial, para siempre, hasta la muerte. No tiene fecha de caducidad.
sino al contrario, está llamada a crecer siempre, a hacerse cada vez más fuerte. Eso es lo que Dios quiere y lo que las personas también deseamos, aunque a veces lo neguemos o justifiquemos lo contrario, ¿no? Y finalmente, como tercera característica fundamental de la unión entre el hombre y la mujer, que llamamos matrimonio, está la fecundidad o apertura a la vida, que también lo ha señalado este punto del Yucat. Un hombre y una mujer se eligen y se comprometen el uno con el otro para siempre, no solo para estar juntos y compartir todo, sino para formar una familia, para disponerse a recibir los hijos que Dios quiera darles, para ser padres, vamos. La transmisión de la vida está ordenada ya de un modo natural por el amor humano, de modo que un niño que viene a este mundo lo haga con el sostén y el amor de unos padres que se quieren y que por eso le quieren, porque es fruto de ese amor que ellos se tienen, ¿no? Sería contrario a la dignidad humana pensar en la transmisión de la vida de una manera desordenada, de forma, digamos, tribal o puramente animal, como fruto del encuentro casual y exento de amor y de compromiso por parte de los progenitores. La unión sexual, que es para transmitir vida y no simplemente para satisfacción o disfrute, es algo muy serio, porque manifiesta, como estamos viendo, amor con toda el alma y con todo el cuerpo, y la posibilidad de que ese amor se traduzca en una nueva vida humana. Así de maravilloso y de magnífico es el plan de Dios, ante el que hemos de mostrar un respeto, una admiración y un agradecimiento inmensos. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa porque este ha sido un punto como muy introductorio antes de hablar, como seguiremos después con los números siguientes, ya del sacramento del matrimonio como sacramento. Y vamos a escuchar esta canción preciosa, la última que compuso Pau Donés, y que se titula Eso que tú me das. Él estaba pensando en su hija, fue una canción de agradecimiento a ella, pero vamos a escucharla ahora con esta perspectiva del matrimonio, ¿no? Lo que el hombre puede decir a su mujer, lo que la mujer puede decir a su marido, ¿no? Eso que tú me das es más de lo que yo te pido, ¿no? Porque es la entrega entera de la persona. Vamos a escucharla con esta perspectiva, esta canción tan bonita. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti a mi
Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Dirigido por el Padre Mario Ortega. Bien, pues continuamos ya el segundo bloque del programa con 2 números aún que veremos, 2 puntos del Yucat. Pero antes vamos a recordar la pregunta que hemos lanzado para que, ya lo estáis haciendo, desde luego, mandéis vuestros mensajes con la respuesta que consideréis la acertada. Porque lo que estamos preguntando con respecto al sacramento del matrimonio, pensemos en alguna boda a la que hayamos asistido, es cuál es el orden de estas 3 cosas que se producen en una boda, ¿no? Y decimos, la entrega de los anillos, la entrega de las arras y el consentimiento matrimonial. ¿Cuál es el orden en el que se suceden estas 3 cosas, ¿no? Yo lo he dicho de una manera desordenada. Pero ¿cuál es el orden en que se suceden estas 3 cosas? La entrega de los anillos, la entrega de las arras y el consentimiento de los esposos. Bueno, las respuestas ya lo sabéis al WhatsApp del programa, de Radio María, el 668-594-383. Bueno, pues vamos a continuar con el punto 261 y nos adentramos ya en la realidad sacramental del matrimonio. Antes hemos hablado del matrimonio como institución de orden natural, es decir, creada por Dios, y ahora damos un salto y la contemplamos al nivel al que Jesucristo elevó el matrimonio. Lo hizo sacramento, es decir, fuente directa de santidad. Por lo tanto, comenzaremos a ver en este número del Yucat lo que sucede en este sacramento, en el momento en que los contrayentes se unen ante Dios y la Iglesia. Lo escuchamos, punto número 261 del Yucat. ¿Cómo se lleva a cabo el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio se lleva a cabo mediante una promesa hecha ante Dios y ante la Iglesia, que es aceptada y sellada por Dios y se consuma por la unión corporal de los esposos. Dado que es Dios mismo quien anuda el vínculo del matrimonio sacramental, este vínculo une hasta la muerte de uno de los contrayentes. El sacramento del matrimonio, en su esencia, tal como se manifiesta en la celebración del mismo, es realmente único, ya que no son las palabras del sacerdote o diácono las que realizan el sacramento, como sucede en los otros sacramentos, sino que son las palabras que pronuncian los mismos contrayentes en el momento de su consentimiento las que hacen que se derrame en esos momentos la gracia sacramental. Es decir, ellos son los ministros del sacramento. El Yucat, en la explicación de este número, lo dice así: el sacramento del matrimonio se lo confieren el hombre y la mujer recíprocamente. El presbítero o el diácono invoca la bendición de Dios sobre la pareja y es únicamente el testigo cualificado de que el matrimonio se celebra en las condiciones adecuadas y de que la promesa se da completamente y en público. Pero los ministros del sacramento, los que realizan el sacramento cuando pronuncian las palabras de consentimiento, son los esposos. Es decir, que lo principal en una boda no es ni la humildad del sacerdote, ni lo bonito que sale todo, ni los cantos, ni las flores, ni los anillos, ni las arras. Lo principal es el consentimiento de los esposos. A partir de ese momento en que lo pronuncian, ya son marido y mujer. Cristo los ha unido para siempre. Este consentimiento se realiza la mayoría de las veces mediante la siguiente fórmula, que primero pronuncia el varón y luego la mujer. La misma fórmula pronuncia ambos y dice así: yo, Antonio, por ejemplo, te recibo a ti, Antonia, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Hay otras fórmulas litúrgicas también.
o la que pueden elegir los novios, digamos, más tímidos, que quieren hablar lo mínimo, y es entonces cuando el sacerdote es el que hace en forma de pregunta estas palabras, a lo cual cada uno de ellos responde el famoso sí quiero. Pero bueno, en cualquier caso, se trata de un consentimiento libre y consciente, una promesa cuyos términos vamos a analizar brevemente, puesto que suponen la esencia del sacramento del matrimonio. En primer lugar, los contrayentes se llaman por el nombre. Hemos dicho a modo de ejemplo, ¿no? Antonio y Antonia, vale. Pues yo, Antonio, te recibo a ti, Antonia. Hemos puesto, ya digo, estos nombres como ejemplo, claro está. Se trata, pues, del compromiso personal hacia una persona concreta. A ver, si resultara que la novia no fuera Antonia, sino una hermana gemela suya, y Antonio no se había dado cuenta, pues el pobre despistado podría estar tranquilo que en ese caso no habría matrimonio válido. La entrega es personal, a la persona elegida y amada. De modo que recíprocamente se prometen recibirse y entregarse. Fijémonos en los dos verbos tan hermosos, ¿no? Te recibo a ti. Es decir, se reconoce que la esposa o el esposo es un don, un regalo recibido, no es una apropiación que yo hago, sino a alguien que recibo. Y se añade, y me entrego a ti. Se trata de una promesa de entrega total, sin condiciones. Promesa que se detalla seguidamente. Prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. Es decir, en todo momento, incondicionalmente. No haciendo depender la promesa de si todo es próspero. También si hay circunstancias adversas, que sin duda las habrá. Y también independientemente de la salud o falta de salud que la vida depare a los esposos que se entregan en ese momento. Fijaos que es un lanzarse hacia el futuro, adelante, con una promesa para toda la vida, que el hombre y la mujer pueden hacer, porque uno puede pensar, a ver, ¿realmente se puede uno comprometer así, sin saber bien si le irá bien o mal? El mundo, la sociedad descristianizada, que solo mira el bienestar de cada momento, te dirá que no. Que están muy bien, sí, todas las intenciones, y que si todo va bien, fenomenal, pero que si no va bien, o si se cansan el uno del otro, las circunstancias justificarán el incumplimiento o la ruptura de esa promesa. Eso es lo que el mundo te dice, vamos, sin ningún problema, ¿no? Pero esto no es lo que la promesa que se hacen los novios el día de su boda dice. A continuación añaden, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Aquí está la clave. Es una promesa de amor. Y el amor verdadero es para siempre, no tiene fecha de caducidad. Porque al casarse por la Iglesia, al recibir el matrimonio sacramental, los esposos en realidad lo que están haciendo es poner su confianza en el amor de Dios, no en el suyo propio. A ver, las promesas humanas, por muy buenas intenciones que tengan y por muy sólidas que parezcan, pues sabemos que, bueno, hoy puede ser que se dice que sí y mañana la cosa cambia y se dice que no. Pero el amor de Dios es hoy sí, mañana sí y siempre sí. Por eso, casarse ante Dios y ante la Iglesia es hacer esta promesa confiando en el amor incondicional de Dios, que los cónyuges reciben en ese momento para dárselo el uno al otro. Y Dios les promete que no les faltará ese amor suyo si lo cuidan y lo fomentan, por supuesto. Por eso, a continuación, la Iglesia, por boca del presbítero o diácono que asisten al matrimonio, sella y bendice esta unión, porque se fía de Dios y de la promesa que los esposos se hacen confiando en Dios. Dios mismo anuda el vínculo del matrimonio sacramental, nos ha dicho bellamente este punto del Yucat. Anuda el vínculo, lo suelda, podríamos decir, puesto que si un nudo o una soldadura están bien hechos,
esa unión no podrá romperse por ahí, solo podrá romperse por un punto, y ese punto es la muerte de uno de los cónyuges, solo por ahí. De ahí la famosa expresión hasta que la muerte os separe, porque ese es el único final del matrimonio válidamente contraído, ¿no? Es realmente maravilloso y admirable el matrimonio cuando se vive así desde la fe. Es una realidad natural, decíamos, perteneciente al designio creacional de Dios y patrimonio por ello de toda la humanidad y de todas las culturas y religiones. Pero es que en la Iglesia la vivimos además sobrenaturalmente, por haber sido elevado el matrimonio por Cristo a la categoría de sacramento de la nueva ley. Y luego también este punto del Yucat nos ha recordado que además del consentimiento, el matrimonio, para ser válido, se tiene que consumar por la unión corporal entre los esposos, ¿no? Es el matrimonio consumado, ¿no? Y bueno, pues también apuntar, antes de pasar al siguiente punto, que es falso que la Iglesia haya minusvalorado el matrimonio a lo largo de los siglos, ni mucho menos. Y cualquier persona o grupo que así lo hayan hecho o lo hagan, en realidad no están en sintonía ni con lo que el Evangelio revela ni con lo que la Iglesia enseña. Y así, por ejemplo, rescato estas frases que vienen en el Yucat, son de esas frases que vienen al margen, que son frases de santos o de la tradición de la Iglesia, y esta en concreto, fijaos qué impresionante es de un santo padre, Tertuliano, que dice así: ¿cómo podré describir la felicidad del matrimonio que celebra la Iglesia? Admirad qué tiro de 2 caballos, 2 creyentes unidos por una sola esperanza, un solo deseo, una disciplina, un mismo servicio. Ninguna división en el espíritu, ninguna en la carne. Donde la carne es una, también es uno el espíritu. Hasta aquí esta frase, como digo, impresionante de Tertuliano, que vivió en los primerísimos siglos de la Iglesia. Luego vemos cómo la tradición de la Iglesia siempre nos ha hablado de esta bondad de la unión matrimonial querida por Dios, y cómo, pues, humanamente hablando, qué hermoso es pensar en este proyecto, digamos, en común entre 2 personas que se aman, que se eligen, que se prometen entrega para siempre, y que esa entrega tiene la garantía del amor de Dios, el amor de Dios que se derrama en sus corazones a través del sacramento del matrimonio. Y entonces sí, basados y fundamentados en el amor de Dios, se pueden decir los esposos: yo prometo serte fiel para toda la vida, porque en esos momentos están confiando en Dios, no confiando en su propia palabra ni en sus propias capacidades, ¿no? Que ya hemos dicho que por muy buenas que sean, pues el amor humano pues puede fallar. Entonces, esa garantía de unión hasta el final nos la da Dios. El sacramento del matrimonio, por eso decimos, o se dice, que es cosa de 3, de los esposos y de Cristo que está entre ellos. Y vamos ya con el último punto que veremos hoy, el número 262, porque una vez que hemos visto ya la maravilla de lo que es el sacramento del matrimonio, pues vamos a preguntarnos y a responder cuáles son las condiciones o elementos necesarios para que se dé el matrimonio, para que el matrimonio sea válido. Escuchamos número 262. ¿Qué se requiere necesariamente para poder casarse por la Iglesia? Para que haya matrimonio sacramental se requieren necesariamente 3 elementos: el consentimiento expresado en libertad, la aceptación de una unión exclusiva y para toda la vida, y la apertura a los hijos. Pero lo más profundo en un matrimonio cristiano es la consciencia de la pareja de ser una imagen viva del amor entre Cristo y su Iglesia. Para que el matrimonio sacramental, o por la Iglesia, como se dice más vulgarmente,
se pueda realizar y ser válido, han de darse, por tanto, estas 3 condiciones que acabamos de escuchar, puesto que afectan a la esencia misma de la institución matrimonial. No puede faltar ninguna de ellas. Si faltara alguna de ellas, no sería válido el matrimonio. De hecho, estas 3 características suponen las 3 preguntas o escrutinios que el sacerdote o diácono que asisten al matrimonio pregunta a los contrayentes antes de que éstos expresen su consentimiento mutuo. Se hacen estas preguntas para que quede constancia pública de la intención y la actitud de los contrayentes a la hora en que se disponen a unir sus vidas en santo matrimonio. En primer lugar, ha de quedar claro que cada uno de los contrayentes actúa con plena libertad y conciencia de lo que hace y de aquello a lo que se compromete. Concretamente, la pregunta que se les dirige en el momento de la boda es esta: ¿venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? A lo que los novios responden: sí, venimos libremente. Si hubiese algún tipo de coacción escondida de alguna manera o oculta en alguno de ellos o en los dos, alguna coacción me refiero por parte de otro, del otro me refiero, o de terceras personas, o de circunstancias que de alguna manera impidieran a la persona sentirse totalmente libre a la hora de hacer el consentimiento matrimonial, ese matrimonio sería nulo. Por mucho arroz que hubiera en la boda, o por muchas canciones y mucho parafernalia, ¿no? Muchas veces esta falta de conocimiento pleno y por tanto de libertad o madurez suficiente en el momento en que se dijo el sí quiero, es la causa de la anulación de matrimonios, de declaraciones de nulidad matrimonial. Lo que une a los esposos es el amor, y el amor, para ser verdadero, ha de estar ausente de cualquier coacción interna o externa. Por tanto, el primer elemento básico para poder casarse por la Iglesia es la manifestación de la plena libertad a la hora de dar el paso al matrimonio. Es algo que se pregunta públicamente en la boda, pero es algo que, pues ya se ha preguntado previamente a los novios cuando han realizado el llamado expediente matrimonial, es decir, todo el proceso de documentación y declaraciones juradas de los mismos contrayentes y de los testigos que aportan. Estos testigos, que han de conocer bien a los contrayentes, manifestarán también su parecer positivo sobre la libertad que observan ellos en los novios que se disponen a contraer matrimonio. Segundo elemento esencial para la celebración del matrimonio: el compromiso de fidelidad con la persona que se recibe como esposo o esposa y la promesa de que esta fidelidad al compromiso matrimonial o votos matrimoniales sea para toda la vida. Es decir, que si una pareja que pretende contraer matrimonio no acepta la unidad y exclusividad del matrimonio, aceptando, por ejemplo, la poligamia u otras relaciones estables con otras personas distintas del futuro cónyuge, ese matrimonio no se podría celebrar. Lo mismo si alguno de los contrayentes o los dos rechazaran la indisolubilidad del matrimonio o accedieran a él pensando que podría ser aceptable, dado el caso, el romper ese vínculo matrimonial. Si no se acepta que el matrimonio es para siempre, esa pareja no podría tampoco casarse por la Iglesia. Porque el matrimonio, no es un teatro o una cosa poco seria cuyas reglas y compromisos pueda yo cambiar según me vayan las cosas. Cuando uno se casa, ha de creer y confiar, pidiéndoselo a Dios con humildad, que esta unión sea para siempre, hasta que la muerte los separe. Y la tercera condición para que una boda sea válida es la apertura a la vida, es decir, la intención de tener hijos, aunque por supuesto vendrán cuando Dios y si Dios lo quiere. Los hijos son siempre un regalo de Dios. Pero nos referimos a que los futuros esposos estén dispuestos a recibir de Dios los hijos que les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia. Así dice textualmente el ritual del matrimonio. Es decir, que si unos novios llegan a preparar su boda por la Iglesia y manifiestan claramente que excluyen ya de antemano el tener hijos,
ese matrimonio tampoco se podría realizar por la Iglesia, porque faltaría ese elemento fundamental que da razón de ser al matrimonio y que es la fundación de una nueva familia, con su prole, con unos hijos, los que Dios quiera. Repito la frase o la pregunta según se formula en el ritual del matrimonio, que es muy certera y muy completa y bonita. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos que Dios os dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Esta es la pregunta, ¿no? Que, tal como aparece en el ritual del matrimonio, a la que los contrayentes responderán al unísono: sí, estamos dispuestos. Bueno, pues el Youcat en este número nos ha señalado esas tres condiciones o elementos que se dan para que el matrimonio sea válido, pero también ha tenido la preciosa intuición de señalar y subrayar que al margen de estas tres preguntas anteriores sobre la libertad, la unidad y la indisolubilidad del matrimonio y la apertura a la vida, la cuestión fundamental en un matrimonio entre cristianos es que tengan una viva conciencia de ser imagen viva del amor de esposo que tiene Cristo hacia la Iglesia, su esposa, y que ésta, como esposa, tiene hacia Cristo, su esposo, según nos enseña San Pablo en la carta a los Efesios 5:32, que es pues el fundamento teológico, digamos, más fuerte del matrimonio, ¿no? Que es imagen, el matrimonio entre el hombre y la mujer, imagen de esa entrega incondicional y total de Cristo hacia la Iglesia y de la Iglesia hacia Cristo. Esa relación que es así como un matrimonio completamente firme y para siempre. Bien, pues vamos a dejarlo ahí y antes de dar paso a las preguntas de los oyentes, en primer lugar a las respuestas que vayáis enviando a la pregunta que hemos hecho, como a las preguntas que tengáis, pues vamos a escuchar una segunda canción. Hemos hablado del matrimonio como el regalo más grande, ¿no? Pues esta canción se titula así, El regalo más grande, y la cantan Tiziano Ferro y Amaya Montero. La escuchamos. Quiero hacerte un regalo, algo dulce, algo raro, no un regalo común, de los que perdiste o nunca abriste, que olvidaste en un tren o no aceptaste, de los que abres y lloras, que estás feliz y no finges. Y en este día de septiembre te dedicaré el regalo más grande. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche quien la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante. No me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que no se vaya y siempre vuelva. Mi regalo más grande, mi regalo más grande. Quiero que me regales un sueño escondido o nunca entregado, de esos que no puedo abrir delante de mucha gente, porque el regalo más grande es uno nuestro para siempre. Quiero entregar tu sonrisa a la luna y que de noche que la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque aún en silencio sé que me protegías y sé que aún cansada tu sonrisa no se marcharía. Mañana saldré de viaje y me llevaré tu presencia para que entiendas que
sé que la mire pueda pensar en ti, porque tu amor para mí es importante y no me importa lo que diga la gente, porque amor negado, amor robado y nunca devuelto. Mi amor tan grande como el tiempo y en ti me pierdo. Amor que me habla con tus ojos aquí enfrente. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Puedes escribir un mail a yucat@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. También puedes enviar un pequeño audio de no más de 30 segundos al número de WhatsApp 668 594 383. Bueno, pues vamos a dar paso a Mónica García, que la tenemos en el control de sonido. Martínez. Y está recibiendo esas llamadas con la respuesta a la pregunta que hemos hecho. A ver, de estos tres elementos que se dan en las bodas, los anillos, las arras y el consentimiento, ¿en qué orden se da esto? Pues ¿Qué nos han respondido nuestros oyentes? Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. No sé si me oye bien. Te oigo perfectamente. Vale. Y creo que nuestros oyentes también. Perfecto, pues vamos allá. La mayor parte de los oyentes, como Emilio, María Jesús, Encarna, el orden que han manifestado es el siguiente: compromiso, anillo y arras. Luego, hay algunos oyentes que varían y el compromiso no lo ponen lo primero, sino más bien lo último. Primero las arras, después el anillo y después el compromiso. Bueno, pues la respuesta es la primera que has dicho, y como han indicado nuestros oyentes, primero el compromiso o consentimiento, que esa es la palabra exacta, porque es el momento en el que se realiza el sacramento. Y después los anillos, como signo de esa unión que ya se ha realizado, y después las arras, o por último las arras, como signo de los bienes que van a compartir. O sea que anillos y arras son signo de lo que ya se ha producido. Lo primero que se produce es el consentimiento. Bueno, antes esas preguntas o escrutinio, hemos dicho, que dirige el sacerdote o diácono que asiste al matrimonio a los novios, para que quede constancia de esa libertad y de esas condiciones que hacen válido el matrimonio. Pero enseguida, como momento central, el consentimiento, el sí quiero, vaya, y después los anillos y las arras. O sea que las personas que han contestado pues en modo diverso, bueno, a lo mejor están pensando, bueno, primero que quede claro que van a compartir todo, y entonces ya cuando queda claro, entonces damos el consentimiento. No, damos el consentimiento, o se dan el consentimiento de manera incondicional los esposos, ¿no? Y ya después tienen lugar esos signos de los anillos y de las arras. Bueno, Mónica Martínez, que antes te he dicho García, no te creas que son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, o sea que es eso. Es que son apellidos muy comunes. ¿Y alguna pregunta que tengamos así para contestar un poquito rápidamente, porque tenemos ya pocos minutos? Sí, una primera que nos hace un oyente y dice: buenos días, padre, gracias por sus enseñanzas y explicaciones. ¿Qué significa que el varón es cabeza de la mujer, según dice San Pablo? ¿Y cómo se explica la sujeción de la esposa al esposo? Gracias desde ya por su respuesta. Bueno, pues súper interesante esta pregunta, y bueno, he de decir lo primero que acabamos de empezar el sacramento del matrimonio con estas preguntas más bien introductorias, hablando sobre la complementariedad entre el hombre y la mujer y sobre, digamos, la sacramentalidad del matrimonio. Entonces, esta pregunta vamos a contestarla mucho más en las preguntas sucesivas que vienen del Yucat, ¿no? Pero bueno, ya para, digamos, como introducción, podríamos decir que San Pablo se refiere, claro, a un orden que tiene que darse siempre en la convivencia matrimonial, que hay que expresarlo o explicarlo muy bien, lo que quiere decir San Pablo, que en ningún momento
quiere decir una especie de sumisión, digamos, de manera desigual. Es decir, la mujer sujeta al marido de modo que el marido está como por encima y ya está. No, vamos a ver, que la entrega es mutua, que aquí la sumisión es mutua, que precisamente la sumisión, vamos a decirlo así, en una sola dirección, pues es una cosa siempre rechazable. No puede ser que la sumisión sea solamente en una única dirección. El Evangelio nos enseña que en el matrimonio cristiano la sumisión tiene que ser mutua. Y entonces sí, cuando la sumisión es bidireccional, es decir, de la mujer hacia el hombre, pero también del hombre a la mujer, porque el mismo San Pablo luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a su iglesia. Es decir, completamente hasta dar la vida. O sea, el mismo San Pablo está diciendo a los hombres que den su vida en todos los sentidos por su mujer, ¿no? Entonces, cuando esta sumisión, repito, es bidireccional, es en ambas direcciones, se convierte en algo hermosísimo. Ese es el amor cristiano, una especie de competición por quién ama más al otro, y no una sumisión solamente en una dirección. O sea, eso que quede claro, pero ya digo que es una pregunta a la cual pues vamos a contestar más detenidamente en otros momentos. Y rápidamente, Mónica, otra segunda pregunta. Sí, vamos a ello. La otra pregunta dice así. Buenos días, ¿me puede aclarar si es válido para la Santa Madre Iglesia, si en un matrimonio no llegan los hijos de forma natural, recurrir a la ciencia de manera in vitro? Claro está, con la ayuda de Dios. Bueno, pues lo mismo también es un tema que hablaremos en otra pregunta, en otro de los números del YOUCAT, cuando se aborda directamente el tema de los hijos, ¿no? Que hemos dicho que siempre son un regalo de Dios. Así que como regalo de Dios hay que respetar la naturaleza y hay que respetar de alguna manera que los hijos no son un derecho que tiene el matrimonio, aunque tengan todo el deseo, por supuesto, de tenerlos, porque para eso se han casado también, en principio, pero después esperar los hijos como un regalo de Dios y respetar, digamos, el que un hijo tiene derecho, toda persona humana, a nacer fruto del amor de los padres. La ciencia puede ayudar, sí, pero no sustituir esa labor de los padres, ¿no? Entonces, una acción técnica que sustituye completamente lo que es el acto sexual, pues la Iglesia no la va a aceptar, porque es algo contrario a lo que es la naturaleza misma de la transmisión de la vida, que es algo sagrado. Sí que hay, digamos, recursos de ayuda de la ciencia, de los que podemos hablar, y que en otros programas de Radio María, además dedicados más a estos temas, ¿no? Desde el punto de vista moral y desde el punto de vista médico incluso, pues desarrollan mucho más, que sí que la Iglesia pues puede aceptar porque respetan la naturaleza del acto conyugal, ¿no? Y la naturaleza de lo que es la transmisión de la vida, ¿no? Pero bueno, lo hablaremos más en concreto en programas sucesivos, porque, bueno, pues ahora llega ya el momento de despedirnos. Se acerca a las 9 de la mañana y es hora de prepararnos ya para esa explicación tan preciosa que nos ofrece todos los días el Padre Horta, del Evangelio del día. Y nada, amigos, pues ya os recuerdo que una vez más que este programa queda en el podcast de Radio María a partir de unos minutos y que desde allí lo podéis descargar, lo podéis compartir, pensando especialmente en enviárselo a las personas que comprendéis que hasta ahora no pueden oírlo, pero que les puede interesar mucho. Entonces, pues lo buscáis ahí en el podcast, en radiomaria.es, y lo compartimos y hacemos así un apostolado fenomenal. Y que podéis escribirnos también al correo electrónico del programa youcat@radiomaria.es. Pues nada más, amigos, me despido hasta el martes que viene. Continuaremos con este tema fascinante del matrimonio y os deseo, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que paséis una muy feliz semana.
Así finaliza en Radio María Yucat, un catecismo para los que quieren rejuvenecer su fe. Un programa dirigido por el Padre Mario Ortega.